Uno. Listo. Dios los bendiga a todos los que están sintonizando a través de las redes. Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros hasta este día. Estamos viendo dos seres cristianos. Enseñanza en dos partes. Del 1 al 10 vamos a estar viendo para con Dios. Y del 10 en adelante vamos a ver nuestros para con nuestros. ¿Con quién es del 1 al 10? Nosotros con Dios. Y del 11 hermanos. Bien, esta enseñanza es muy importante para nosotros. Acuérdense que estuvimos viendo hace 8 días las obligaciones, es el tiempo de los gentiles, es el tiempo nuestro, que podemos alabar, glorificar, exaltar a Dios. Pero ya pronto viene el Señor Jesucristo y se lleva a su iglesia. Por lo tanto, vuelve el pueblo judío en acción. Vuelve a entrar a la jugada. Pero la palabra nos dice que todos los judíos van a creer. No va a haber un judío que no crea. Todos van a creer en el Señor Jesucristo. Por lo pronto es nuestra gran oportunidad. Y nos estaba explicando en el capítulo 11 el apóstol Pablo que pues, debemos aprovechar esta oportunidad. Ahora el apóstol Pablo nos va a estar explicando acerca de cuáles son los deberes de judío y de gentil, de todos a Dios y a su Hijo Jesucristo. ¿Cuáles son los deberes para cumplir? Quiero recordar, no era una por misericordia, sino era una obligación. Dios puso en las leyes que se cumplieran las leyes. Y por misericordia perdonaba a las personas que no podían cumplir. Pero hoy con nuestro Señor Jesucristo tenemos algo que se llama gracia, un favor que no merecemos. Por lo tanto, también debemos tener una conducta que no es obligatoria. Pero la palabra dice que demos de gracia lo que es de gracia, lo que recibimos de gracia. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo te gustaría que te tratara a ti la gente? ¿Cómo les gustaría que los tratara la gente? Bien, ¿verdad? Pero ¿qué es bien? Con misericordia, con amor, con amabilidad. Bueno, pero hay personas que no saben ser amables. Hay personas que no saben dar amor. Recuerden que Dios es amor. Y una persona que no tiene a Dios, por lo tanto, no tiene amor. No sabe cómo dar amor. No sabe cómo dar amor. Una persona que no tiene a Dios no sabe cómo ser misericordiosa, ni sabe lo que es el sacrificio de Jesucristo, por lo tanto no sabe lo que es la gracia. Ellos piensan que se portan bien, que nos hablan bien, mas sin embargo no es así. Pregunta para los que están aquí y para los que se están conectando. ¿Cuántos pleitos tienes con tu vecino? ¿Cuántas veces te has enojado con tu vecino o tu vecina? ¿Cuántas veces te has enojado con tus compañeros de trabajo o tus compañeras? ¿Cuántas veces te has enojado con los hermanos y hermanas de la iglesia? ¿Cuántas veces crees que son confusiones las que tenemos?
Es una fusión. Y pensamos que el hermano o la hermana lo hizo a propósito. Te hizo enojar a propósito. A lo mejor nada más son confusiones. O a lo mejor nada más chismecillos. Déjame decirte que el chisme no tiene pies. ¿No tiene pies? A ver, repita conmigo. El chisme no tiene pies. Tiene alas. Vuela. Vuela. Más tardas en decir un chismecillo que ya voló. Que le levantaste ese chismecillo. Entonces debemos de tener cuidado nosotros. Por eso el apóstol Pablo pone estas obligaciones para el cristiano. Esto no es para el mundo gentil. ¿Esto es para quién? Para el cristiano. Para mí. Tú puedes decir, estas obligaciones son para mí. Bien. Vamos a entrar rápidamente. Romanos 12:1. Vamos a ir de versículo en versículo para tratar de entenderlo. Hermana Lourdes, prepárese con la Biblia al día. Hermana Charol, si está ahí, con su Biblia también, por favor, para que entendamos bien cada versículo. Bien, dice así, Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Que es nuestro culto racional. Aquí hay varios. Primeramente, poco a poco, hermana Lili. Nuevamente el versículo, pero poco a poco. ¿Cómo dice? ¿Cómo empieza? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Hermanos. ¿A quién le está hablando? A los hermanos. Por lo tanto, es a los cristianos, a los que hemos creído en Cristo. No es para el mundo. Diga, esto no es para el mundo. Esto es para los cristianos. Ok. Entonces dice, los ruego por las misericordias. ¿De quién? Dice, os ruego por las misericordias de Dios. Por las misericordias de Dios. En el misericordia de los que no obedecían las leyes. Y para eso eran los sacrificios. Para que Dios los perdonara. Cada año el sumo sacerdote entraba al Santo, Santísimo, para pedir perdón de un cordero, de un macho cabrío, de un toro, etcétera, dependiendo la gravedad del pecado. Y entraba el sumo sacrificado, perdón por el sacerdote o por una persona. ¿Qué hacía la persona? Ponía su cabeza del animalito inocente y el pecado de ese pecador animalito, y cuando el sacerdote o los sacerdotes consideraban adecuado el tiempo, le cortaban la yugular al animal y presentaban animalito en sacrificio. Lo ponían a quemar. ¿Cómo se estaba presentando el animalito para ofrecer? Más un segundo, pastor, lo que se recupera la señal. Versículo al 15. Del 12 al 15, amén. Y no por sangre de machos cabrios ni de leones, por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo,
habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los machos cabros y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que a Dios vivo. Así, hasta el 15, ¿verdad? Sí. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que se había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ok, ya está ahí. Entonces, en el Antiguo Testamento ofrecían los sacrificios de los animalitos. Pero vuelvo a repetir, primero se mataban y luego se echaban al asador. Ahora, quiero que se ponga a pensar el primer versículo, Lili. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Ok, ahí, en sacrificio por las misericordias de Jehová. Las misericordias fueron en el Antiguo Testamento, pero ahora ya es la gracia de Jesucristo. Por la gracia de Jesucristo, nosotros tenemos que vivos. Jesucristo pregunta para todos los que están aquí a través de las redes, escuchando, presentó su sacrificio, vivo o muerto. ¿Qué vivo? Vivo, sacrificio vivo. A Jesucristo lo latigaron, lo coronaron y lo clavaron en la cruz estando vivo, y así lo llevaron a la cruz estando vivo. Y él todavía tuvo fuerzas para gritar: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y el Padre los perdonó, porque estaban cargados de pecado, y Jesús se llevó el pecado a la cruz, en sacrificio vivo, a las tórtolas, a las vaquillas, sustituyendo todo animal. Y Él ofreció su cuerpo en sacrificio vivo de una vez y para siempre. Ya no hay necesidad de más sacrificios. Ahora, el apóstol Pablo sabe cómo se ofreció el sacrificio. En otras palabras, quiere que entregamos nuestros cuerpos a Dios en sacrificio vivo. Luego, ¿qué dice Lili? Santo, Ajá. agradable a Dios. Santo. ¿Qué quiere decir santo? Apartado para Dios. Quiere que nuestros cuerpos estén apartados para Dios. Recuerden que nosotros, cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Él va a estar purificando nuestra mente. Él va a estar purificando nuestro cuerpo. ¿Recuerdan ustedes en el capítulo 7 cuando Pablo dice: miserable de mí? Yo con mi mente sirvo a Dios, pero con mi cuerpo sirvo al pecado. ¿Se acuerdan que dice esas palabras? Entonces, muchos de nosotros con la mente servimos a Dios, pero con nuestro cuerpo servimos al pecado. Y entonces, ¿qué quiere el apóstol Pablo? Que entreguemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo.
para que Dios trate con nuestro cuerpo. Para que Dios trate con nuestro cuerpo, para que lo santifique. Santo y, ¿qué dice? Agradable a Dios. Y agradable a Dios. Si somos apartados, si somos santos, le agrada a Dios. Si no, tenemos que transformarlo. Poco a poco Dios lo va a ir transformando en sacrificio vivo. Si tu mano agarra cosas, tienes que entregársela a Dios. Si tu boca habla cosas que no, tienes que entregársela a Dios. Si tu corazón siente cosas que no debe de sentir, tienes que entregárselas a Dios para que Dios vaya trabajando con ellos. En otras palabras, para que le vaya dando muerte. Si tú tienes sentimientos malos, tienes que darles muerte, que sería un sacrificio para Dios. Si tus manos acostumbran a pegar, a lastimar, tienes que entregarlas a Dios. Si tus pies acostumbran a patear, a hacer cosas indebidas, dice la palabra, si corren a hacer el mal, tienes que entregárselas a Dios. O sea, Dios quiere que tú le entregues tu cuerpo como sacrificio vivo. Si tu boca habla mentira, si tu corazón es envidioso, codicioso, si eres blasfemo, blasfema, si maldices, esa boca tiene que ser entregada a Dios. Si te gusta escuchar mentiras, si te gusta escuchar chismes, esos oídos tienen que entregarse a Dios. Si te gusta ver pornografía, si te gusta ver películas 3X, esos ojos tienen que ser entregados para Dios. O sea, en una palabra, todo tu cuerpo tiene que ser ¿qué? Entregado a sacrificio, en vida, para Dios. Un sacrificio vivo, para que Dios lo transforme, lo cambie. Ese es el deber de una persona que conoce a Cristo. Entregar su cuerpo a sacrificio. ¿Sí me están entendiendo? Bien, vamos al siguiente versículo. No os conforméis a este siglo. No se conformen a este siglo, a esta época. ¿Qué quiere decir que no nos conformemos? Quiere decir que tenemos que ser diferentes a la gente de esta época. A la gente de esta época tenemos que ser diferentes. El cristiano tiene que ser diferente. Debe de dar testimonio. ¿Qué dice? Sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Tenemos que renovar nuestro entendimiento. Antes teníamos un entendimiento como el mundo lo tiene. Íbamos tras el dinero, los hombres íbamos tras las mujeres tras los hombres, íbamos tras las modas de ropa, íbamos tras el celular y etcétera. Todo lo que el mundo tiene para ofrecer, los vicios, el alcohol. Nosotros somos diferentes. Tenemos que renovarnos, nuevamente hacernos nuevos. Que la gente del mundo vea que somos diferentes. Diferentes. Entonces, lo primero que pide el apóstol a los hermanos, a los cristianos es: ofrece tu cuerpo en sacrificio para que sea transformado. Lo segundo que pide es que transformes tu mente, que no seas como el mundo. O en otras palabras, que no seas mundano, que no seas mundana, que seas diferente. Luego, ¿qué dice? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que sepamos cuál es la voluntad de Dios para con nosotros. Pero ¿cuándo vamos a saber la voluntad? Cuando somos transformados, cuando somos cambiados, cuando somos diferentes. ¿Qué quiere Dios entonces con nosotros? Que seamos diferentes. Ahorita, en estas fechas de diciembre, hay muchos convivios en el trabajo, en las escuelas, en las mismas iglesias. Hay muchos convivios, pero nosotros debemos ser ¿qué? Diferentes. Debemos tener otra opinión
de lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere para con nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere con nosotros? Bueno, vamos a estar viendo a través de esta palabra lo que Dios quiere que nosotros seamos. ¿Qué dice? Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros. Por la gracia que me es dada. ¿De qué estamos hablando? De la gracia. Ya no estamos hablando de la misericordia. Misericordia es que Dios perdona nuestros pecados, pero la gracia es que Dios ya ni se acuerda de ellos. Y tanto ni se acuerda de tu tipo de vida que tenías antes, que ahora hasta te premia. ¿Cómo te premia? Bueno, sirviéndole a Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que tú le sirvas. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que le sirvamos. Todos los que estamos aquí y los que están a través de las redes, déjame decirte que la gracia de Dios es un favor no merecido. Y el favor que nos está dando es que le alabes, que le exaltes, que le glorifiques y que le sirvas. Que le sirvas a Dios. Está interesante esto, ¿sí o no? ¿Cómo? Renovando nuestra mente. ¿Cómo? Ofreciendo nuestro cuerpo en sacrificio para que Dios lo cambie, lo transforme, lo renueve y nos use. ¿Sí me estás entendiendo? Dios nos quiere usar como hijos. Recuerden que nosotros tenemos la imagen y semejanza de Dios y la perdimos en el huerto del Edén. Pero Jesucristo ha venido de nuevo a restaurar la imagen de hijos. Quiere que caminemos como hijos, obedeciendo al Padre. Esa es nuestra responsabilidad. Entonces, dos puntos principales ahorita. Es que entregues tu cuerpo en sacrificio para que Dios lo moldee y que renueves tu mente. Y que renueves tu mente. Proverbios dice, ¿cuál es su pensamiento? Tal es él. Si tú piensas que eres un esclavo, pues entonces eres un esclavo del pecado. Tú piensas que eres pobre, pues eres pobre. Si tú piensas que no sirves para nada, la verdad es que no sirves para nada. Pero la voluntad de Dios es que renueves tu mente y que digas, yo soy hijo de un rey. Yo soy hijo de un señor de señores. Por lo tanto, yo soy un señor o una señora que puede y tiene la voluntad de salir adelante. Y la voluntad de Dios es que tú le sirvas a Dios. Pero para servir a Dios hay que ser renovado, transformado. Entonces, fíjese cuál es la obligación para empezar, entregar tu cuerpo en sacrificio vivo. Así como el Señor Jesucristo en la cruz entregó su cuerpo. Jesucristo dijo ayer en Mateo 16, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame cada día. Esto quiere decir que tú tienes que tomar tus problemas y seguir a Jesús con todo el problema que tengas, porque Jesús lo va a tomar y lo va a solucionar y te va a usar. Qué importante es que nosotros sepamos que somos discípulos de Jesús. Por lo tanto, tenemos que ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo y renovar nuestra mente y saber que Dios nos va a usar cuando esto suceda. Si tú sigues portándote mal, no creas que Dios te va a usar. Hay personas allá afuera que dicen, es que todos somos hijos de Dios. No, no todos somos hijos de Dios.
únicamente a los que creen en su nombre y a los que le reciben en su corazón. Les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Romanos 8 dice que los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Entonces, no todo mundo es hijo de Dios, sino el que le sirve. Y vamos a ver en qué le vas a servir. ¿Qué sigue diciendo? Para que no tenga más alto concepto de sí que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ok, Dios nos dio una medida de fe. Y conforme a esa medida de fe, yo voy a comportarme humilde. Yo no puedo pensar más de los que están aquí, que me siento más que los que están aquí. Yo no me puedo sentir más que los que están en la iglesia o más que los pastores que nos pastorean. No, Dios nos dio una medida de fe a cada uno, a ellos, a nosotros, y nos puso bajo autoridad. ¿Nos puso qué? Bajo autoridad. Entonces yo no me puedo sentir más que otros. Porque yo mismo soy un pecador y necesito de la salvación, de la redención. Todos necesitamos salvación, todos necesitamos redención, todos necesitamos del sacrificio de Cristo. Pero también ya después que somos perdonados, todos debemos servirle a Dios como hijos. Por eso es que esta prédica es para los hijos, no es para los gentiles. Ellos no saben cómo servir a Dios. No saben ni siquiera si están haciendo bien o están haciendo mal. Entonces, versículo 3 es importante para nosotros, que no debemos sentirnos mucho. Este mundo, ¿saben por qué es gobernado? Por el egoísmo. Todo mundo somos egoístas. Somos altaneros, nos sentimos mucho. Y eso es lo primero que tenemos que quitar de nuestra vida para servir a Dios. Entonces, vamos de nuevo. Dios quiere que presentes tu cuerpo, ¿sí o no? Quiere que renueves tu mente, ¿sí o no? Quiere usarte. Y lo primero que tienes que hacer para que Dios te use es quitar el ego, que no seas egoísta, porque Dios quiere usarte en varias cosas. Entonces no debes de ser egoísta, y te voy a decir por qué. ¿Qué dice el siguiente versículo? Despacio. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Ok, aquí nos va a hablar acerca de que nuestro cuerpo, ahora ya santificado, tiene muchos miembros. La mano derecha, la mano izquierda, la pierna derecha, la pierna izquierda, nuestras partes reproductoras, nuestro hígado, nuestros riñones, nuestro intestino delgado, nuestro intestino grueso, nuestro corazón. Cada miembro tiene una ¿qué? Una función. Así en la iglesia nosotros tenemos una función. ¿Qué tenemos? Entonces Dios quiere que quitemos primeramente el ego para poder funcionar bien. ¿Dónde? En la iglesia. Para que podamos funcionar bien en la iglesia. Dios quiere y nos pone el ejemplo del cuerpo. El cuerpo tiene muchos miembros. Así nosotros en la iglesia somos muchos miembros y cada uno tiene su función. Ahora, la cosa es que tú sepas en qué lado te va a usar Dios. En qué parte te va a usar Dios. Para que empieces a trabajar como Dios quiere que trabajes. ¿Qué dice? Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Ok, ¿somos un cuerpo en quién? El cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza.
Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos las manos, somos los pies, somos los ojos, somos la boca, los oídos de Cristo. Y vamos a funcionar como un cuerpo. ¿Qué eres tú? ¿Qué te gustaría ser? ¿O qué eres? ¿Te gustaría ser un higadito? ¿Verdad que no? ¿Te gustaría ser un riñoncito? A lo mejor te gustaría ser el corazón, etcétera. ¿Te gustaría ser los oídos, los ojos, la boca de Cristo? El intestino. Cuidado. Bueno, el chiste es que todos tenemos una función en el cuerpo de Cristo. Luego, ¿qué dice? Y todos miembros los unos de los otros. Todos somos miembros los unos de los otros, o sea, que todos nos necesitamos. Para servirle a Dios bien, necesitamos estar limpios, santos, puros. Y Dios nos va a usar. Necesitamos quitar el ego, porque somos el cuerpo de Cristo. Cristo no es egoísta. Luego, ¿qué dice? De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. De manera que en toda la iglesia hay diferentes dones. Y Dios quiere que nosotros usemos los dones. Vamos a ver, el de profecía, úsese conforme a la fe. Hermana Lourdes, ¿qué quiere decir profecía? Ahí según su Biblia. ¿Sí? Dios ha concedido a cada persona el don de realizar bien cierta tarea. Así que si Dios te ha dado el don de profetizar, ejercítalo de acuerdo a la proporción de la fe que posees. De acuerdo a la fe que tienes. Entonces, fíjense, tenemos que quitarnos el egoísmo para poder escuchar con nuestro cuerpo a Dios. Y Él nos va a dar la palabra. A ver, hermana Sharon, ¿cómo dice el 6? Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. ¿Con toda la qué? Fe. Ahora, ¿cuántos de aquí son profetas? ¿Cuántos de los que me están viendo a través de las redes son profetas? Este es uno de los servicios que Dios quiere que los cristianos hagan. Que presenten su cuerpo en sacrificio para que Dios los cambie, los transforme, que se presenten su mente para que Dios la renueve, que no pienses que eres nada, sino que eres un hijo, es lo que Dios quiere, que Dios te va a usar, es lo que Dios quiere que sepas, pero que quites tu vanidad y te dice, somos como un cuerpo que tiene muchos dones, muchas funciones. Y aquí dice una función de la iglesia, es profetizar conforme a la fe. Entonces, si tú estás limpio, si tú estás limpia, Dios te va a hablar y vas a poder profetizar. ¿A poco no le has dicho cosas a la persona que se te arrima y le dice, usted debe de decirle esto a sus hijos? Usted debe de hacer esto. Y ya le estás aconsejando. Esa es la profecía que Dios da de persona a persona en el libro de Romanos, porque hay otras profecías. Hay profecía en Corintios y hay profecía en Éfeso. Entonces, la de Romanos es una profecía persona a persona. Dios va a arrimar una persona que tiene necesidad a ti y tú, con la fe que tienes en Dios, le vas a profetizar lo que tiene que hacer. Es que tengo este problema económico. Pues te voy a apoyar. ¿Cómo? Ya no pidas prestado. Ya no te endeudes. Ya deja las deudas. Le debes a Coppel, le debes a Electra, le debes a Walmart, le debes no sé a qué tantos le debes. Ya te vendiste. Y para que no tengas problemas y no estés con el Jesús en la boca, pues ya no te endeudes. ¿Y tú ya le estás qué? Profetizando. Aparte que Dios no quiere
que pidas prestado. Siguiente función. O si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza. Ok, aquí hay dos. ¿El de servicio en qué? En servir. ¿Cómo dice su Biblia, hermana Lourdes? Si posees el don de servir a los demás, sirve bien. Si eres maestro, sé un buen maestro. Si eres maestro, sé un buen maestro. Si te gusta servir, sirve bien. En las iglesias, miren, hay ungieres que barren, que trapean, que lavan los baños, que cocinan, y todo eso es un don de Dios. No crean que eso lo pone el pastor, no. Es un don de Dios. Y si vas a servir, dice la palabra de Dios, hazlo bien. ¿Cómo dice tu Biblia, Sharon? Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Enseñen bien. Los maestros, ¿qué deben de ser? Enseñar bien. Con ese enseñar bien quiere decir, prepárate bien para que enseñes bien. Acuérdense que yo tenía un eslogan en el instituto. Hay que aprender bien para enseñar bien. Por eso hay que poner atención en las prédicas para que aprendamos bien y podamos después nosotros mismos enseñar. Cuando estamos aquí en la escuela, somos alumnos, pero atravesando la puerta de aquí de la casa o de la iglesia, nos convertimos en maestros y la gente nos va a demandar que les enseñemos. Y entonces tú como maestro tienes que enseñar bien. Por eso debemos de poner ¿qué? Mucha atención. Debemos de poner mucha atención. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué les dije que Dios quiere? Usarnos. Dios quiere usar a los cristianos. Pero hay obligación. Hay labores. Dios nos puede obligar, Dios nos puede obligar, así como en el Antiguo Testamento era un imperativo obedecer los mandamientos. Y acá no, aquí es por la gracia de Dios que nos va a permitir que seamos usados. No es acción, es por la gracia de Dios. Luego, ¿qué dice? El que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, Despacio. el que hace misericordia con alegría. No, a ver, Lourdes, pero de uno por uno. Maestro, luego ¿qué sigue? Si eres predicador, Sí. procura que tu sermón sea poderoso. Si eres predicador, procura que tu sermón sea poderoso. O sea, prepárate, estudia. Yo veo muchas personas que luego en las iglesias no se prepararon, se desvelaron, estuvieron estudiando, buscando qué enseñar y no supieron qué enseñar, porque se preparan el mero día. No, una prédica se busca desde que terminas la prédica, ya estás buscando la siguiente, pidiéndole al Señor que te use en la prédica, una prédica poderosa. ¿Qué más dice? Si Dios te ha dado dinero, ayuda generosamente a los demás. Ese es el don de dar. Si Dios te da dinero, tú tienes que apoyar al hermano que no tiene. Tú no tienes por qué fijarte en lo que hace o no hace, tú tienes que dar. Ahora, te voy a dar una buena noticia. La persona que da dinero o que apoya a los hermanos que no tienen, nunca se quedan sin dinero, ¿sabían? ¿Por qué nunca se quedan sin dinero? Porque están dando. Y Dios quiere que todo el tiempo estén dando. Pero si te haces tacañito, tacañita, y dices, ya no voy a dar, Dios dice, ok, te cierra la llave de la bendición para que te caiga dinero. Pues ya no quieres dar, ya no vas a dar,
dices que ya diste mucho y Dios te cierra la llave, dice, bueno, pues ya no des, pero tampoco ya no te doy nada. ¿Se dan cuenta qué importantes son los dones de Dios y que Dios nos use en los dones? Entonces, sirve bien, predica bien, exhorta bien y da bien con amor, sabiendo que lo haces para Dios. No lo haces para la gente, lo haces para Dios. Esos son los deberes del cristiano. Ese es el deber del cristiano. Apoyar al necesitado. Miren, a mí me regalan luego dinero, me donan dinero de parte de Dios. Pero mi esposa y yo luego estamos, de ese dinero que nos dan, estamos compartiendo. Estamos compartiendo luego allá en el trabajo, le compramos el café a uno, el pan al otro, o la torta a uno, la torta al otro, etcétera. Lo estamos convidando de nuestro dinero. Nosotros podríamos decir, híjole, se va a acabar y después ¿qué vamos a hacer? No, nosotros tenemos que dar, tenemos el don de dar. Por eso mucha gente nos apoya y nos da. Dios toca sus corazones para que nos apoye y nos dé, pero ellos no saben que nosotros de su ofrenda ofrendamos a otros. ¿A poco no está bonito eso del de dar? Que nunca se te va a cerrar la llave. Siempre Dios te va a estar dando. Si das poco, pues te van a dar a gotas. Si das mucho, te van a dar a chorros. Eso está importante. Dios así te quiere usar. ¿Qué sigue? Si Dios te ha concedido habilidades administrativas y te ha hecho responsable del trabajo de otros, cumple con seriedad tu deber. Cumple con seriedad tu deber. Si trabajas en un banco, bueno, pues no tomes dinero. Trabaja tus horas que tienen que ser de trabajo. Si eres responsable y traes personal a tu espalda, no los hagas quedar mal. Fíjate algo que he aprendido últimamente. Si Dios promueve a un subdirector, ¿qué crees que pasa con los que vienen atrás? También son promovidos. También son promovidos. Y como tú fuiste promovido, ellos van a estar agradecidos contigo porque tú fuiste promovido y ellos van ocupando otro puesto. Qué interesante, ¿no? Ese es un don. Si Dios pone gente a tu mando, no los hagas quedar mal, no los ridiculices, porque ellos te van a representar después en el puesto que sigue. Y se van a ir contigo. Oye, ya te metieron de director en tal parte, yo me voy contigo. Entonces tengan cuidado, porque ese es un don de Dios. Ese es un don de Dios, que quiere que cuidemos. Por eso Dios quiere que siempre seamos inteligentes. Renueves tu mente. Que no digas, no puedo, está difícil, quién sabe, no sé, no, nada de eso. ¿Puede hacer esto, hermano? Sí lo puedo hacer. O nunca lo he intentado, pero yo lo voy a hacer hasta lo imposible. O voy a estudiar para lograrlo. O no sé, pero nunca decir no puedo. O es dificilísimo. Eso no se debe de hacer. Te traen una pantalla de televisión a tu casa. Te dan el control. Y tú le dices a la persona, cámbiale de canal, es que no sé cómo. Pon el internet, no sé. ¿Cómo que no sabes? Pues eso es fácil, agarra el manual y estúdialo. ¿No? Esa es la gente que tiene que ir siempre adelante. Ese es el cristiano que siempre tiene que ir adelante porque debe de quedar bien con Dios, porque Dios te está dando ese puesto, Dios te está colocando en ese puesto y quiere que seas promovido al puesto que sigue, arriba, 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 siempre arriba. Y los que vienen atrás de ti, ahí van arriba, arriba, arriba y te van a vivir agradecidos. Tienes que aprender a servir a Dios.
Eso es en la iglesia. ¿Qué dice? Y quienes consuelen a los afligidos, háganlo con alegría cristiana. Los que consuelan a los afligidos, a los que tienen problemas, háganlo con gozo, con alegría, no con pesar. ¿Qué es lo que les estoy diciendo en estos puntos? Que Dios quiere usarte. Quiere que uses tus dones. Todo cristiano tiene un don o dos o tres o más. Pero mínimo tenemos uno. Por lo tanto, tienes que buscar cuál es tu don. Y ese don tienes que usarlo en la iglesia para servir a Dios. Dije que los primeros 10 versículos son para servir a Dios. Entonces sirve a Dios. Trabaja para Dios con amor, con gozo, con fidelidad, no traicionando a Dios. Luego, ¿qué dice? ¿No está la versión 60? Ya, vamos a empezar el 9. El amor sea sin fingimiento. ¿Sin qué? Fingimiento. Fingimiento, sin fingir. Ajá. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Aborrece lo malo y sigue lo bueno. Esas son instrucciones de Dios para con Dios. Para que sirvas ¿a quién? A Dios. Luego. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Prefiriéndonos los unos a los otros. Los hermanos debemos de preferirnos más que a la gente del mundo. Tú no puedes confiarle nada a la gente del mundo. No sabes cómo te va a tratar. No sabes cómo te va a responder. Por eso dice amándonos los unos a los otros. Pero los cristianos tenemos que amarnos los unos a los otros. Es un mandamiento que nos dejó el Señor Jesucristo. Un mandamiento nuevo los doy. Que os améis unos a los otros. Ahí en el Evangelio de San Juan, ahí está. Entonces, tenemos que aprender a amarnos como iglesia. Que el hermano no tiene la capacidad que yo tengo, de todas maneras lo amamos. Que la hermana no tiene la agilidad de aprender como yo aprendo, de todas maneras la amamos. Y la ayudamos a aprender. Y le explicamos y le enseñamos. Y no nos desesperamos porque es hermana en Cristo. ¿Sí me entienden? Entonces tenemos que servirnos los unos a los otros. Hasta aquí son los mandamientos de Dios para servir a Dios. En otras palabras, son los dones que Dios da, regalos que Dios da para que le sirvas bien a Él. Y luego, ¿qué dice? En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ok. ¿Cómo dice Lourdes el tuyo? No seas perezoso en el trabajo, sirve al Señor con entusiasmo. ¿Qué crees que piense de ti tu patrón si te ve que eres flojo y le dices, es que yo soy cristiano, patrón, tenga cuidado conmigo, Aguas, no me corre. Nomás me corre y le cae un rayo del cielo. Luego descender fuego. Oye, te va a decir, ¿vienes enfermo del estómago? ¿Por qué, patrón? Porque ya te metiste como 10 veces al baño con tu celular, a estar ahí viendo qué cosa. ¿Esos dan testimonio de que son cristianos? No. ¿Los que llegan tarde al trabajo? Tampoco. Los que quieren salir dando las 6 en punto, pum, patas, ¿para qué las quieren? Patitas a correr. Nada. Nada. Den testimonio de que son hijos de Dios. ¿Me requieres, patrón? No, que no te requiero, ya te puedes ir a tu casa. Gracias. Quiero que te quedes otro ratito. Sale, te apoyo. ¿Qué necesitas hacer? ¿Qué quieres de mí? Debemos de dar testimonio.
Debemos de dar testimonio. Entonces, no ser flojos en el trabajo. Da la casualidad que el mundo no quiere contratar cristianos. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Oh, Por flojos. Se confían tanto de Dios, ya que los corren. Ay, Señor, tuve un ataque, el patrón me corrió, lo reprendo en el nombre de Jesucristo. Y te va a decir el Señor, pues reprende tu flojera, por eso te corrieron. ¿No? Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Ten cuidado con los demás, los de afuera. De aquí en adelante el Señor nos va a estar aconsejando con los de afuera, ¿qué hay que hacer? Ya nos aconsejó qué hay que hacer en la iglesia. En la iglesia hay que usar los dones y usarlos bien porque son como para Dios. Entonces Dios nos transforma, ¿no? ¿Lo estamos viendo, sí o no? ¿Me están entendiendo o no? Sí. Bueno, capítulo 12, para mejor aprendido, hay que estarlo leyendo seguido. Y cada día Dios te va a abrir el entendimiento de algo más. Y tú vas a poder usar tus dones donde Dios te colocó. Acuérdense que somos un cuerpo que tiene muchos miembros y que cada miembro tiene una función. Ahora la cosa es, Señor, ¿cuál es mi función? Enseñar, predicar, servir, ayudar, apoyar, administrar. ¿Cuál es mi función, Señor? Dar. O sea, ¿cuál es mi función? Y Dios te va a marcar una y en esa tienes que servir y servir bien. Bien. Después de la del trabajo, ¿qué dice? Versículo 12. Gozosos en esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Despacio. Gozosos en la esperanza. ¿Tenemos fe o no? Leímos al principio que Dios reparte la fe como Él quiere. Hay quien tiene fe grande, fe chica, fe abundante, etc. Hay quien tiene poca fe. Entonces debemos tener gozo en lo que esperamos. ¿Qué esperamos? Hugo, ¿usted qué espera en este año o para el año que viene? En este año terminarlo con bendición, sobre todo salud, la familia reunida con el amor de Cristo. Bien. ¿Próximo año? Sí. El próximo año, pues sobre todo tener trabajo, salud y qué? Predicar a las naciones. Predicar a las naciones, está choncho. ¿Y no anhela usted algo así como un cochecito? También las bendiciones que se adhieren. ¿Una camioneta? Dice que buscar primeramente el reino de los cielos y todo vendrá por añadidura. Lilia, ¿usted qué anhela? No está Lidia. Natalie. Poder cumplir mi año en escuela, mi carrera. ¿Y quién más está? Charo. Igual que mi hermana tal terminar una carrera. Terminar su carrera. Hermana Toña. Que Dios nos dé salud y estar con Él. Pero todo eso, ¿cómo lo vamos a solicitar? Con fe. Con esperanza y con gozo. Acuérdense que la esperanza es la madre de la fe. Lo que esperamos es lo que no vemos, pero lo vamos a tener. ¿Pero cómo lo espero? ¿Enojado? Chihuahua. Carajo. No llega. ¿Qué? No. Con gozo. Señor, yo sé que tú me lo vas a dar. ¿Cuándo? No sé. De que me lo vas a dar, sí lo sé. ¿A qué horas? No sé. Pero yo lo espero con gozo, con alegría. Luego de gozo y esperanza. Sufridos en la tribulación. Sufridos en la tribulación. Constantes en la oración. Y constantes en la oración. ¿Sufridos qué?
en la tribulación. Pero ¿cómo voy a estar en la tribulación? Gozoso y con esperanza de que voy a salir pronto de eso. Y como dice, cierro, en oración. Voy a estar gozoso, con la esperanza, sufrido en la tribulación, pero en oración. Algo que no se debe de separar del cristiano es la oración. Eso nos lo han dicho desde que nos convertimos. Y ahorita ya tenemos tiempo, ya somos grandes, maduros en las cosas de Dios. No hay por qué nos tengan que decir que tenemos que orar. ¿O sí? ¿Qué sienten ustedes cuando les dicen, pues ora? ¿No sienten feo de que les tengan que recordar sus obligaciones? Es como si llegaras a tu casa y encuentras todo tirado y le dices a tu mujer, pues barre. Y ella va a decir, pues barre tú. Así nos pasa cuando le dices a una persona, ora, y esa persona te va a decir, pues ora tú. ¿No? ¿No por ahí empiezan los pleitos en la casa luego? Pero debemos estar gozosos. Hay un fruto que se llama el fruto del Espíritu. Amor, paz, paciencia, benignidad, templanza, bondad. Todo ese fruto debe estar en nosotros y debe estar listo para ofrecerlo al servicio de Dios. Acuérdense que estamos viendo ahora las obligaciones para con la gente de afuera. Primeramente con el patrón. Dar testimonio que somos cristianos. Que el patrón te diga, oye, tú no eres como los demás. Tú no te vas a las cantinas con ellos. Tú no te vas a los bailes con ellos. Tú te vas a tu casa. Y el patrón pueda ver que puede confiar en ti. Que estás temprano ahí. Que puedes recibir la llamada telefónica a la hora que sea. Porque hay personas que ¿qué creen que hacen? Salen del trabajo y apagan el celular para que no le vaya a hablar el patrón y le vaya a decir, a ver dónde dejaste esta carta, a ver dónde dejaste este contrato, a ver dónde... No me molestes, patrón, ya salí, ya no soy tu esclavo. Fíjese qué tipo de cristianos hay. Usted no debe de ser de eso. Entonces, tener gozo, tener paciencia en las tribulaciones. Y cerrar con la oración. Luego, ¿qué dice? Versículo 13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Practicando qué? La hospitalidad. Quiere decir que yo tengo que hospedar a la gente que viene de fuera. Es muy bueno, le podemos ofrecer la casa. Cuando no, pues, discúlpanos, pero los tiempos ya no son los mismos del apóstol Pablo. Luego, ¿qué dice? Versículo 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Bendice a los que te persiguen y no los maldigas. En otras palabras, Jesucristo dijo, bendice a tus enemigos. Bendice a tus enemigos. Pues para que deje de perseguirte, ¿no? Yo les preguntaba al inicio, ¿cuántos pleitos tienen con los vecinos? Que ya te echó la tierra, que ya te salpicó de agua, que ya se recargó en tu coche, que ya su perro vino y se hizo aquí afuera. ¿Y tú cómo tratas al vecino? Maldigas a tus enemigos, bendícelos. ¿Para qué? De perseguirte. Si alguien te debe dinero, ¿cómo lo tratas? En vez de que ores para que Dios lo bendiga y te pague pronto, lo maldices. Lo maldices. Bendícelo para que el Señor lo bendiga y entonces te pague si te debe. O págale para que no hable de ti, etcétera. ¿Qué dice después el 15? 15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Hay que gozarse con los que se gozan y llorar con los que lloran.
Tú no puedes llegar a un sepelio carcajeándote, ¿o sí? Yo he estado en sepelios donde están contando cuentos colorados y están risa y risa, con ganas de decirle a esa gente, ¿sabe qué? Váyase. Usted no vino aquí a un circo ni a un show. Usted vino aquí a un sepelio y hay dolor. Entonces dice que te duelas con los que se duelen. Y cuando estés en un lugar público y haya payasos, entonces carcajéate todo lo que quieras. Gózate con los que se gozan. Y duélete con los que se duelen. Así debe de ser nuestro comportamiento. Tengan cuidado cuando vayan a un sepelio o cuando haya alguien en el hospital. No vayan a estar ustedes risa y risa. Tengan cuidado. Por eso son deberes cristianos. Debemos tener cuidado lo que hacemos y cómo lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Visita al enfermo. Visita al que está en la cárcel. Dale de comer al hambriento. Dale de beber al sediento. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. El Señor Jesucristo dice, por cuanto esto hiciste, entra en el descanso de tu Señor. ¿Y cuándo te di de comer, Señor? ¿Y cuándo te di de beber? ¿Y cuándo te visité en el hospital? ¿Y cuándo? Ah, bueno, por cuanto lo hiciste a uno de mis hijos, a mí me lo hiciste. Es lo que dice el Señor Jesucristo ahí en Mateo 25. Entonces, hay que aprender a darse. Como cristianos tenemos obligaciones. Luego, ¿qué dice? 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No seas, no te hagas sabio, no quieras hablar. Como cristianos, mira, debemos de dejar hablar al hermano, y luego al otro hermano, y luego al otro hermano, y luego al otro hermano, y hasta el último nosotros, damos nuestra opinión. Pero queremos que todos nos escuchen. Es que yo soy la que lavo, soy la que trapea, soy la que trabaja, soy la que pone el dinero. No debemos de quejarnos tanto, ni sentirnos tanto tampoco. Debemos estar con los humildes, darles la oportunidad de que hable todos, pues para que no los aburran, si no al rato no van a querer ni platicar contigo. Con ese no quiero platicar porque no para de hablar. Todo el tiempo está hable y hable y hable y hable y hable. Ya nadie te va a escuchar. Te van a ver en la calle y adiós señora. Porque ya saben que ahí se van a tardar una hora platicando. Luego, ¿qué dice? 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Pagar el mal con bien. Es lo que Dios quiere. Que tú pagues los que te hacen mal, págales con bien. Que alguien ya vino y te barrió ahí tu puerta y te trajo la basura, recógela y ve y bárrele su puerta. ¿Qué crees que va a hacer esa persona? La Biblia dice, amontona ascuas sobre su cabeza. Eso quiere decir que se va a poner roja de vergüenza. La vas a avergonzar. Pero si te echan la tierra a tu puerta, tú vas y le avientas la tierra también. Eso no es de cristianos. Recoge tu basura y ve y bárrele hasta su puerta. ¿Qué te quita? ¿Sabe qué? Para que no me esté echando su basura, de una vez se la recogí. Para que no tenga usted problema, vecina. Eso la va a hacer que se avergüence. ¿No? ¿Sí o no? Esos son los deberes que tenemos con la gente de afuera. Si alguien te dice una grosería, ¿cómo le contestas? Bueno, otra y más grandota. No, ¿y qué para prudencia en ti?
Últimamente hay tanta gente nerviosa que si le dices una grosería en su coche, mira, te paran, se bajan y te pegan. Sí, bien te va, porque si no, traen un puñal o traen una pistola. Y ahí te quedaste por una grosería. Y si lo piensas, pues fue un momento de enfado. ¿Y para qué te enojas? ¿Para que te maten? ¿Para que dejes a la familia huérfana? ¿Eso es lo que andas buscando? Siquiera tuvieras dinero para pagar tu caja y dejar ahí tu caja y la dote y la herencia, pero pues hay que conseguir para enterrarte. Todo por biliosos, biliosas. Ahora ya entre mujeres se pelean, ¿eh? Y tienen un carácter, las mujeres, que deberían de ver más cuando manejan. ¿Y luego qué dice? 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Estar en paz con quién? Todos los hombres. Bueno, pues para no tener problemas, procura estar en paz con todo el mundo. El libro de Hebreos dice, buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, si es posible, no tengas pleito con nadie. No tengas pleito con nadie. Pues para que vivas en paz, para que duermas tranquilo, tranquila. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros como cristianos demostremos que no tenemos problema con ninguno. Miren, nosotros salimos aquí afuera y ya nos abraza uno, ya nos abraza otro, ya nos bendice uno, ya nos bendice otro. Porque no tenemos problema con nadie. No le echamos pleito a nadie. Y así usted debe de ser. ¿Qué dice Lourdes? ¿Qué dice Natalie? 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza. Tú no tienes por qué vengarte. Tú no tienes por vengarte de nada ni de nadie. Deja que Dios tome justicia. Si tú eres cristiano y eres hijo de Dios, Dios no va a permitir que le hagan daño a sus hijos. Por lo tanto, Él va a tomar la justicia. Dice que escrito está en Éxodo 14:14, dice, mía es la venganza. Yo pagaré el precio. Entonces, dejen que Él se vengue. Así como tú defiendes a tus hijos cuando les hacen algo, imagínate tú, que eres malo y pecador, imagínate Dios, que es el juez justo. Entonces tengan cuidado, no se venguen ustedes de lo que les hacen, dejen que Dios tome venganza. Él es el que paga y sabe pagar bien, sabe pagar bien. Un día fuimos a un lugar, una casa, y yo no traía mucho dinero y nos iban a dar de comer y no había dinero en esa casa. Y yo saqué y dije, bueno, yo voy a cooperar con esto. Y en eso me fui a descansar un poco y le digo, Señor, pues voy a dar esto para que nos den de comer. Y me dice Dios, ¿crees que con tu dinero van a salir del problema? Pues no, porque es poco. Entonces deja que yo dé el pago. Y le pregunto a la hermana que nos iba a dar de comer, hermana, ¿quién quiere que le pague, yo o que le pague Dios? Ay, hombre, ¿usted de dónde me va a pagar? Que me pague Dios. Dice, él sí sabe pagar. Y así es. Dios sabe dar buen pago. Buen pago. Entonces, represente a Dios como debe de ser, como un embajador de Dios, como un hijo de Dios. Son deberes cristianos. Debemos comportarnos bien. ¿Qué dice? 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber,
pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Vas a hacer que se sonroje. Vas a hacer que se sonroje. ¿Por qué? Porque le estás dando de comer y de beber. ¿A quién? A los enemigos. Imagínate cuanto más a los hermanos. Dice que si das un vaso de agua a un profeta, recompensa de profeta. Si das un plato de comida a un justo, recompensa de justo recibes. Entonces, todos los hermanos tienen a Dios de su lado. Si tú bendices a un hermano, Dios te va a bendecir a ti. Si bendices a un enemigo, pues Dios de todas maneras te va a bendecir. Entonces, hagamos el bien o hagamos el mal. ¿Qué dice? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vence con el bien el mal. Y yo les voy a pedir que vuelvan a estudiar esta carta del 1 al 21 y ahí se van a poder dar cuenta de las cosas que Dios quiere hacer con los cristianos. Aquí no termina, empieza el capítulo 13 y se va a poner más bonito la próxima semana. Que empecemos con el capítulo 13. Estamos en las obligaciones. De aquí hasta el 16 son puras obligaciones del cristiano. Entonces, vamos a observar, a agarrar lo bueno y a desechar lo malo. ¿Qué cosas buenas puedes hacer? Todo. ¿Qué debemos hacer? Todo lo que está escrito ahí. ¿Es una obligación? No, es por gracia. Es para dar testimonio que eres un hijo e hija de Dios. Este capítulo nomás trae 21 versículos, por lo pronto ya terminamos y nos vemos la próxima semana. Los invitamos a que nos estén sintonizando. Todos los que nos están viendo a través de las redes, les mandamos bendiciones. Los que estamos aquí, los bendecimos en el nombre de Jesús. Te pido que medites en esta prédica y que le pidas perdón a Dios si te encuentras en algún área que no estás observando, que no estás viendo. Lo más seguro es que no le estás sirviendo en los dones espirituales. Lo más seguro es que no has colocado tu mente en renovación. Lo más seguro es que no has puesto tu cuerpo en sacrificio vivo. Pero a partir de hoy lo puedes hacer un compromiso con Dios de que te vas a comportar bien para servirle, para servir a la iglesia y para servir a los de fuera de la iglesia, para servir en tu trabajo, en tu escuela y donde quiera que te pares. Debes de tener un modo diferente de ser. Tú debes ser distinto a la gente de este siglo. No puedes conformarte a este siglo. Debes ser diferente. La próxima semana nos encontramos y seguiremos en el capítulo 13 con obligaciones que debe tener el cristiano. Dios los bendiga a todos los que nos están viendo a través de las redes. Bendiciones. Estamos orando por ustedes. No se olviden de orar ustedes también por nosotros. Dios los bendiga a todos. Amén. Amén, amén.